Soy Fernanda y aquí vas a escuchar relatos sobrenaturales de personas reales. ¿Tienes una historia escalofriante? Mándala al correo que está en la descripción. Si todavía no estás suscrito, aprieta ese botón ahora mismo. Y deja ese like también, por favor. Pero ahora, apaga la luz y ven conmigo, ¿ya? La colección de hoy es sobre amarres de amor, historias que tocan fuerzas que quizás nunca deberíamos haber rozado. Vamos al primer relato de hoy. Nuestro primer relato de hoy se llama Confesión de algo que hice. Hola Fer, puedes llamarme Mari. Hoy necesito contar sobre una maldad que cometí cuando era joven, algo que me carcome hasta hoy, que me persigue en cada sombra de mi casa. Todo comenzó en la adolescencia. Yo tenía unos 15, casi 16 años. Fue en una fiesta familiar, de esas con asado en el patio, música alta y ese ambiente relajado. Estaba con algunos primos y allegados de la familia. Nos alejamos un poco de los adultos. Ya saben cómo es, a esa edad uno quiere estar lejos de los mayores. Formamos un grupito, tomando escondidas, yendo de tonterías, charlando, hasta que alguien sugirió, vamos a jugar verdad o reto. Y fue ahí, durante ese juego bobo, que mi primo Renato y yo nos besamos. Para él fue solo eso, un juego, un momento idiota que se olvidaría el día siguiente. Pero para mí, ese beso plantó una semilla venenosa en mi pecho. Empecé a invertir fuerte, intentando llamar su atención de todas las formas posibles. Recuerdan el MC, yo siempre le mandaba mensajes, intentando entablar conversación a toda costa. A veces él cambiaba el tema, pero yo insistía, hasta que finalmente quedamos en vernos de nuevo. Fue perfecto. Después de ese encuentro salimos muchas otras veces. Siempre a escondidas, claro. Nadie de la familia podía ni soñar que eso estaba pasando. Los primos no se juntan, ¿verdad? Habría sido un escándalo. Hasta que un día él dijo, Mari, esto está yendo demasiado lejos. Somos primos. Es mejor que paremos. Tuve que aceptarlo. Tuve que fingir que estaba bien, que entendía, que también creía que era lo mejor. Pero por dentro estaba destrozada. Mientras él seguía adelante, conociendo a otras chicas, viviendo su juventud con normalidad, yo me quedaba paralizada en el tiempo, atrapada en esos momentos que vivimos juntos. Alimentaba esa pasión silenciosa, ese amor enfermizo que crecía como una mala hierba dentro de mí. Aquello se convirtió en mi único motivo para existir. Cuando finalmente me di cuenta de que él jamás me miraría de la forma que yo soñaba, entré en desesperación. Y fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida. Busqué a una mujer llamada Selma, una señora mucho mayor, algo temida en la zona, conocida por hacer trabajos pesados, amarres de amor del tipo que no se deshacen fácilmente. Recuerdo su voz ronca preguntando, ¿estás segura? Lo que atas con sangre solo se deshace con sangre. Y yo, sin dudar, dije que sí. Le entregué mechones de su cabello que conseguí robar, fotos nuestras, e incluso una camiseta sudada que guardé después del encuentro. Sí, yo guardaba su camiseta. Enfermizo, lo sé. El amarre se hizo en una noche de luna llena. Tuve que usar mi propia sangre mezclada con sus cosas y un puñado de tierra de cementerio. No sé qué sentido tiene todo eso, pero hice exactamente lo que ella me ordenó. Y funcionó. Días después, él empezó a buscarme. Primero con miradas extrañas, casi confusas, luego con mensajes escondidas, hasta que una noche se dio y volvimos a estar juntos. Él decía que parecía estar hechizado, que soñaba conmigo sin querer, que no podía sacarse mi imagen de la cabeza. Y yo, ciega de amor y de egoísmo, creía que eso era pasión de verdad. Nunca se me pasó por la cabeza que era solo el hechizo actuando. Realmente creía que él me amaba. Pero el hechizo no trajo solo felicidad. Trajo deseo, sí, pero también trajo confusión, angustia y dolor. Unos meses después, él conoció a Laura, una chica linda, llena de vida, alegre, todo lo que yo no era. Y contra toda lógica de la magia, contra todo lo que yo había hecho,
Se enamoró de ella de verdad. Se casaron rápido y tuvieron una hija, Clara. Debí haberme rendido ahí. Debí haber entendido que era el fin. Pero lo que más me enfurecía era que yo lo había atado a mí. Entonces, ¿cómo pude enamorarse de otra? ¿Cómo? Así que volví a ver a doña Selma. Esta vez, con rabia, pedí un amarre más fuerte, más cruel. Ella me advirtió: esta vez pueden pasar cosas muy malas. Todo a su alrededor puede pudrirse. No entendí bien lo que quiso decir, pero ciega de odio y de amor enfermizo, simplemente acepté. La vida de él se derrumbó. Empezó a beber demasiado. Y esa vez le dije que quería a Laura fuera de la vida de él, para siempre. No tardó mucho. Una noche, durante una pelea fea entre ellos, él la empujó. Él nunca pudo superarlo. Le decía a todo el mundo que esa noche fue como si algo lo hubiera poseído, como si una fuerza invisible hubiera empujado a Laura. Todo el mundo pensaba que estaba enloqueciendo, perdiendo la cabeza de tanto remordimiento. Pero yo sabía que no. Sabía en el fondo que aquello era fruto de las magias que yo había pagado para destruir el amor de ellos. Renato fue consumiéndose día a día. La culpa lo devoraba por dentro. Hasta que una noche se quitó la vida. La pequeña Clara quedó huérfana de padre y madre. La crió la abuela materna, que era quien más cariño le tenía. Y yo, aquí me quedé. A veces una voz de niña me llama como si estuviera vagando por los pasillos vacíos. No sé si eso es fruto de mi imaginación o si son espíritus atormentándome por lo que hice. Sé que quizás aún tenga que pagar en esta vida por lo que cometí. El pasado no se deshace, igual que la madre, solo se deshace con sangre. Bueno,
El relato termina aquí. Quiero agradecerte por haber enviado tu historia para ser contada aquí. Y mira, chica, no voy a juzgarte. A veces cuando uno es joven, no piensa mucho en las consecuencias que nuestros actos pueden generar. Pero creo que deberías buscar ayuda espiritual para intentar dejar de escuchar las cosas que escuchas. Un beso y que Dios te cuide. Bueno, vamos al segundo relato de hoy, pero antes te invito a suscribirte aquí en el canal. Hola Fer, ¿todo bien contigo, querida? Quiero decirte que amo tu canal y por favor nunca dejes de publicar, porque si no lo sabes, te considero una terapia para pasar el tiempo en mi trabajo, ya que soy portero nocturno. Pero bueno, vamos. Qué bueno que eres portero. Y quiero dejarte aquí muchísimas gracias por todo el cariño que tienes por nosotros y decirte que realmente no tengo intención de dejar de publicar. Sin embargo, todo eso cambió radicalmente con el fallecimiento de mi abuela, que ocurrió hace 2 años. Durante el proceso de herencia, mi madre y mis tías estaban organizando sus cosas cuando encontraron un baúl viejo escondido en el fondo del armario. De esos baúles antiguos, pesados, cubiertos de polvo. Dentro había cartas amarillentas por el tiempo, fotografías antiguas en blanco y negro y objetos muy extraños envueltos en telas oscuras. También había hilos de cabello atados con cinta roja y un cuaderno que después descubrimos que era un diario. Leyendo ese diario, mi visión sobre mi abuela cambió para siempre. Pero antes de contar lo que encontramos escrito ahí, necesito explicar algunas cosas sobre mis abuelos. A pesar de que parecían tener una vida feliz, siempre fue notorio que la única persona realmente feliz en ese matrimonio era mi abuela. Mi abuelo siempre pareció triste, ausente, perdido en pensamientos lejanos. Mi madre cuenta que es así desde que tiene memoria, desde pequeña. Ella también recuerda que una vez al año, sin falta, él se arreglaba. Compraba un ramo de flores blancas y salía solo a visitar a alguien en el cementerio. Se quedaba allí por horas, nunca le contaba a nadie quién era. Y más adelante van a entender el porqué de todo eso. Otro detalle que siempre llamó la atención de la familia. Mi abuelo tenía una perrita llamada Teresa. Esa perrita vivió increíbles 26 años con él. Y cuando murió, fue como si hubiera fallecido un miembro de la familia, un ser humano de verdad. Mi abuelo quedó devastado, hasta enfermó de pena. Lloró durante semanas. En aquel entonces lo encontrábamos extraño, pero nadie cuestionaba mucho. Ahora, después de leer el diario, entonces vamos a lo que encontramos en el diario de la abuela. Ella escribió que conoció a mi abuelo cuando ambos eran muy jóvenes y vivían en el interior de Minas Gerais. Ella estaba completamente enamorada de él, enamorada de una manera que ella misma describía como obsesiva, que bordeaba la locura. Cada página del diario desbordaba esa obsesión enfermiza.
Pero el problema era que en aquel entonces mi abuelo ya estaba comprometido con otra mujer, una chica llamada Teresa. Cuando leímos ese nombre, todos hicimos la misma conexión al mismo tiempo. La perrita que él tanto amaba se llamaba Teresa. Es decir, esa mujer fue lo suficientemente importante en su vida como para que, décadas después, él todavía homenajeara su nombre en el animal que más amó. Continuando, Teresa y mi abuelo eran la pareja más comentada y admirada del pueblo, llenos de amor, llenos de planes para el futuro. La familia de ella era rica, dueña de tierras, y el matrimonio traería estabilidad y prosperidad para ambos. Mi abuela, consumida por la obsesión, no soportó la idea de que ese matrimonio se llevara a cabo. Primero, hizo un amarre de amor. Ella describió el ritual con detalles minuciosos en el diario. Pero prefiero no incluir esa información aquí, porque me parece demasiado pesado. Y tampoco quiero darle malas ideas a nadie que esté viendo. Fue un ritual que solo trajo desgracia, dolor y muerte a la vida de las personas involucradas. Volviendo a la historia, por un tiempo, según ella, el amarre pareció funcionar. Mi abuelo empezó a parecer confuso, desorientado. A veces buscaba a mi abuela, le prestaba atención, se alejaba de su prometida. Parecía perdido, sin saber qué sentía de verdad. Pero al final volvió con Teresa. Y más enamorado que nunca, como si el amor entre ellos se hubiera fortalecido. Mi abuela escribía en el diario que no entendía por qué el amarre no había funcionado completamente, por qué él había resistido. Estaba furiosa. Entonces se casaron. Teresa y mi abuelo finalmente se casaron. Y fue ahí cuando mi abuela hizo algo aún peor, algo imperdonable. Escribió en el diario que buscó a una curandera que andaba con los muertos. Exactamente, fue exactamente con esas palabras siniestras que lo escribió. Una mujer de fuera del pueblo, que nadie conocía bien, y que hacía trabajos de separación definitiva, separación por la muerte. Ella quería a Teresa fuera del camino. Vivía como un fantasma caminando por la casa vacía, pero con el paso de los meses, adivinen quién se fue acercando a él con toda la delicadeza del mundo para consolarlo, para ofrecerle un hombro amigo. Sí, mi abuela. Y se casaron un año después de la muerte de Teresa. Como Teresa no tuvo tiempo de organizar ningún testamento, al fin y al cabo era una chica joven, llena de vida por delante. ¿Quién piensa en la muerte a esa edad? Toda la herencia quedó automáticamente en manos de mi abuelo. Dinero, tierras, joyas, propiedades, todo. Y por extensión, todo eso cayó en manos de ella, de mi abuela. Pero ¿saben qué es lo más nauseabundo? Lo más indignante de todo esto. Ella todavía tuvo el descaro de escribir en el diario la siguiente frase, con todas las letras. Valió la pena esperar. El amor es más dulce cuando se conquista con esfuerzo. Esfuerzo.
Mi abuela vivió muy bien hasta el final de sus días. Tuvo el amor que quería, o al menos la presencia física del hombre que amaba. Tuvo hijos, nietos, bisnietos y mucho, mucho dinero. Nunca sabremos si pagó en vida por ese pecado, si tuvo pesadillas, si fue atormentada por fantasmas o por el remordimiento. Y hoy, cada vez que miro la foto de ella y de mi abuelo en el estante de la sala, esa foto clásica de boda, los dos sonrientes, él de traje, ella de vestido blanco, me pregunto muchas cosas. ¿Sabrá él? ¿Habrá sospechado algo? ¿Habrá sentido en el fondo que algo estaba mal? ¿Habrá descubierto en algún momento de su vida que dormía al lado de la mujer que mató a su primera esposa, al amor de su vida? Bueno, Fer, creo que las respuestas a esas preguntas nunca las tendremos. Son preguntas que resuenan en la cabeza de toda la familia desde que descubrimos ese diario. Y probablemente se quedarán sin respuesta para siempre. Tampoco sabremos jamás si mi abuela pagó o no por lo que hizo en vida. Pero sinceramente creo que no. Puede que nunca haya tenido el corazón de mi abuelo 100% para ella, porque sé que parte de él siempre perteneció a Teresa, la verdadera Teresa, pero les aseguro que vivió muy muy bien a pesar de todas esas maldades horribles que descubrimos después de su muerte. Vivió en la riqueza que debía ser de otra mujer. Vivió al lado del hombre que debía estar con otra. Vivió sin ninguna consecuencia visible. Y eso, de cierta forma, es lo que más asusta. Bueno, Fer, ese fue mi relato. Espero mucho que lo leas y lo compartas con tus suscriptores. Gracias. Y entonces la historia llega a su desenlace aquí. Un abrazo cariñoso, muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por haber compartido esa historia con nosotros. Y gente, qué barbaridad todo esto, ¿no? O sea, era una persona a la que observabas y jamás pensarías así. Vaya, imagina el oscuro historial que esa persona carga consigo. Me parece extremadamente perturbador a veces darse cuenta de cómo hay individuos que logran camuflar de manera tan eficiente un pasado lleno de sombras y secretos, ¿entiendes? Da escalofríos de verdad. ¿De qué manera esa persona es tan hábil para ocultar algo de esa magnitud? Y vaya, qué locura total, ¿verdad? Y aparentemente. Bueno, también hay muchas tragedias y desventuras que ocurren en la trayectoria de una persona que simplemente no comparte con los demás, ¿correcto? Entonces nunca tendremos la certeza de si recibió su castigo o no. Pero considerando todas las evidencias y señales, probablemente no habrá recibido ninguna consecuencia, ¿no? Tal vez ella, así, fuera una persona profundamente infeliz por dentro, pero no lo exteriorizaba. Pero creo que solo con el hecho de haber vivido disfrutando de todo el confort y lujo que el mundo puede ofrecer, sin haber experimentado privaciones ni dificultades económicas ni nada remotamente parecido, ya disfrutó de una existencia muy privilegiada y cómoda. Entonces, de cierta manera, escapó ilesa y no pagó por sus actos. Pero de todas formas, muchísimas gracias de verdad por haber enviado ese perturbador relato. Bueno, sin rodeos, vamos al siguiente relato. Y el próximo relato se titula El amarre de amor, que completamente destruyó y arruinó la vida de mi querido padrino. Hola Fernanda, soy tu enorme fan y espero profundamente que leas mi relato con atención. Mi nombre es Alejandra, tengo exactamente 18 años de edad y no hay ningún problema en que reveles públicamente mi nombre verdadero. A lo largo de esta historia no aparecerán nombres reales de otras personas, pero si por casualidad aparece algún nombre mencionado, ya lo habré...
lo habré cambiado previamente para proteger la identidad. Pero como tú siempre dices en tus videos, basta de charla y vamos directo al relato. Bueno, Fernanda, cuando yo era solo una niña pequeña, me gustaba muchísimo ir frecuentemente a la casa acogedora de mi padrino para jugar animadamente a las casitas con sus hijas pequeñas. Esto es porque soy hija única, no tengo hermanos por parte de madre, así que me sentía constantemente muy sola, aislada, y para distraerme y tener compañía iba regularmente allá a jugar alegremente con sus hijas. Y bueno, mi padrino tenía una esposa extremadamente rencorosa y amargada que genuinamente no le caía bien nadie a su alrededor. Era increíblemente mala y desagradable y solo le hablaba a la gente con la mayor insolencia posible y trataba muy mal a los demás, además de que siempre vivía completamente estresada todo el tiempo. Y esa horrible mujer, que aquí en este relato la vamos a llamar Marcia para proteger su identidad, no me quería para nada, simplemente porque mi tío me daba regalos y cosas, porque él era mi padrino dedicado y muy bueno y generoso, inclusive para mí hasta el día de hoy. Absolutamente todo lo que le pido con gentileza, él me lo da sin dudar. Y bueno, la terrible mujer de él no le gustaba nada eso, pues decía constantemente que él dejaba de darles cosas materiales a sus propias hijas para dárselas a las hijas de otros y parientes. Y a veces yo iba a jugar inocentemente y cuando me iba a mi casa ellos comenzaban inmediatamente a discutir ferozmente por mi culpa y por mi presencia. Pero sinceramente yo no le daba mucha importancia a eso, intentaba arduamente dejarlo de lado y que no me afectara. Ella era una mujer tan mala y vil que constantemente humillaba a mi padrino bondadoso y decía innumerables cosas malas y crueles sobre él sin piedad, sin contar que se involucraba con otros hombres además de él, traicionándolo descaradamente. Y le decía directamente en la cara, sin ningún pudor, que era feo y descuidado y que no se cuidaba adecuadamente y que merecía absolutamente un hombre mucho mejor que él. Entonces ella lo humillaba tanto constantemente, Fernanda, que llegó un día específico en que él finalmente se cansó profundamente de toda esa humillación constante y decidió valientemente separarse definitivamente de ella. Y una observación importante aquí, los dos ya llevaban casados aproximadamente unos 4 años enteros, y mi padrino estaba algo arrepentido y confuso después de haberle echado definitivamente de la casa. Por más que ella hubiera hecho tantas cosas terribles y crueles a lo largo de la relación, él no podía olvidarla de ninguna manera porque todavía estaba muy enamorado intensamente de ella a pesar de todo. Y bueno, ella en toda esa complicada situación tenía muchísimo odio profundo hacia él y resentimiento, pero mucho de verdad, un odio enorme, y tampoco quería conformarse con el divorcio definitivo y aceptar el fin. Entonces decidió recurrir desesperadamente a la magia negra y la brujería. Y es aquí exactamente donde llega la parte más tenebrosa y aterradora de toda la historia. Marcia fue directamente a un centro espiritista y pagó una cantidad considerable a una mujer para que hiciera específicamente un poderoso amarre de amor para que mi tío volviera con ella. Y el amarre funcionó rápidamente y perfectamente. Mi tío, que en días anteriores estaba muy feliz y animado, muy bien de salud física y mental, simplemente empezó abruptamente a ponerse extremadamente triste y deprimido y se pasaba llorando copiosamente sin motivo aparente. Y hasta que un día específico llegó desesperado a ver a mi abuela y le dijo emocionado que quería urgentemente que Marcia volviera a su vida, pues no podía absolutamente olvidarla y que la extrañaba muchísimo a ella y también a sus hijas pequeñas que tanto amaba. Y bueno, mis tíos preocupados empezaron a darle consejos sensatos para que intentara arduamente olvidar a esa mujer, pues él no merecía absolutamente seguir pasando por todas esas cosas terribles y sufriendo tanto. Y se quedaban allí hablando insistentemente sobre innumerables cosas horribles que Marcia ya había hecho a lo largo de los años, que ya lo había hecho sufrir demasiado y pasar vergüenza. Y él decidió simplemente dejar toda esa conversación de lado y no escuchar a nadie. Y cuanto más intentaba desesperadamente olvidar y seguir adelante, más y más ella hacía amarres de amor intensos para que él volviera arrepentido. Hasta que mi tío empezó a volverse medio loco de verdad, ¿saben? Solo se pasaba diciendo obsesivamente que quería volver urgentemente con ella, que no podía absolutamente vivir sin ella a su lado. Y aún así sorprendentemente terminaban sin volver definitivamente juntos, hasta que un tiempo considerable después mi tío finalmente conoció a otra mujer interesante y comenzó gradualmente a relacionarse románticamente con esa chica nueva. Y el tiempo fue pasando naturalmente. Él ya estaba incluso viviendo oficialmente con esa otra persona y construyendo una vida, y Marcia se enteró de eso a través de terceros y se llenó de muchísimo odio intenso y celos. Y por cuenta de ese odio profundo e incontrolable, continuó obsesivamente haciendo más y más poderosos amarres de amor para que mi padrino retornara. Bueno, solo que mi padrino, a pesar de ya estar viviendo con esa chica nueva, con esa otra mujer y tener una relación, todavía no podía de ninguna forma dejar de amar profundamente a Marcia en su corazón. Hasta que Marcia y mi padrino empezaron secretamente a encontrarse a escondidas regularmente sin que nadie lo supiera.
Solo que Marcia no quería absolutamente ser solo la amante, sino la mujer oficial de él nuevamente y tener su lugar. Y mi tío empezó a ponerse extremadamente pensativo y confuso, y simplemente le dijo titubeante a Marcia que iba a pensar cuidadosamente en ese delicado asunto. Sin embargo, Marcia continuaba persistentemente al otro lado, haciendo allí varios amarres de amor intensos constantemente. Y mi tío empezó a volverse muy paranoico de verdad, ¿saben? De tanto hechizo poderoso que ella le tiraba insistentemente encima sin parar. Y fue donde él empezó a decir aterradoramente que estaba escuchando voces extrañas en la cabeza y comenzó a ver sombras oscuras y aterradoras. Y su salud también empezó drásticamente a empeorar visiblemente día tras día. Y mi tío Fernanda se alimentaba muy bien anteriormente y era saludable, hasta que fue comenzando progresivamente a ponerse muy delgado y esquelético. Ya no tenía ningún ánimo para comer absolutamente nada. Recuerdo perfectamente que su cabello estaba cayéndose muchísimo en grandes cantidades. Y comenzó desesperado a ir a varios médicos diferentes y especialistas, pero absolutamente todos ellos decían confundidos que él no tenía nada físicamente detectable en los exámenes y que lo que podría estar causando todo aquello misterioso podría ser, quizás, ¿saben? Sufrimiento psicológico intenso, una depresión profunda, algún tipo de causa psicológica, hasta que llegó un día trágico y terrible, Fernanda, en que él ya no aguantó más psicológicamente, ya no estaba aguantando más esa horrible situación, entonces él trágicamente se ahorcó y se quitó la vida. Y ese horrible día toda mi familia estaba completamente incrédula y en estado de shock por lo que había sucedido tan repentinamente. Y hasta hoy dolorosamente intentamos arduamente conformarnos y aceptar su trágico fallecimiento, Fernanda, pero es muy difícil. Y recuerdo perfectamente que allá en su funeral lleno de gente, Marcia estaba allí con su cinismo llorando dramáticamente, llorando muy intensamente como si ella no tuviera ninguna culpa de absolutamente nada de lo que sucedió. Y solo nos enteramos del verdadero motivo de todo aquello horrible porque la chica que había hecho allí todos los trabajos de Macumba decidió buscar a nuestra familia posteriormente y revelarnos completamente, nos contó absolutamente todo lo que Marcia había mandado a hacer y encargado. Entonces, por cuenta de todo eso, hasta hoy no me gusta ni así tocar mucho ese doloroso asunto, pues hasta hoy tengo un odio muy grande y profundo hacia esa terrible mujer y no me gusta ni mirarla directamente a la cara cuando la veo. Y bueno, ese fue mi relato completo y verdadero. Espero sinceramente que lo leas con atención y que te guste mucho. Besos cariñosos y nunca pares de grabar tus increíbles videos, pues amo profundamente tu maravilloso canal y hago todas mis tareas escolares viendo animadamente tus videos siempre. Sí, un poco al inicio del relato presentado, ella habló de una manera peculiar, como si él todavía estuviera vivo actualmente, ¿verdad? O sea, ella mencionó que me daba regalos generosos y que es así hasta hoy en día. Ahí yo sinceramente pensé que no iba a terminar de esa manera trágica la historia. Creo honestamente que ella se expresó de forma incorrecta y confusa allá al principio. Entonces, vaya, sorprendentemente él falleció trágicamente de verdad. O sea, simplemente se ahorcó y se quitó la vida de forma brutal. Pero era una cosa extremadamente muy confusa de verdad, ¿no? Porque por lo que claramente dio a entender a lo largo del relato, ella hacía insistentemente las magias y hechizos de amarre, solo que al mismo tiempo, paradójicamente, nunca volvían definitivamente a estar juntos como pareja. Y él incluso llegó a conocer a otra persona diferente y relacionarse. Entonces, por lo que se entiende claramente por la narrativa, quizás ella no quería realmente volver de verdad, ¿no? O quizás posiblemente él tampoco quería genuinamente volver con ella en el fondo. Se le daba pena profunda haberla echado de esa forma, ¿no? Pensaba constantemente en ella y todavía la amaba intensamente en su corazón. Pero creo firmemente yo que él no quería, de hecho, volver a esa relación tóxica. Él sabía conscientemente que en el fondo del corazón había hecho absolutamente la cosa correcta y necesaria al haber terminado esa relación. Y solo que los pensamientos obsesivos seguían girando así constantemente todo el tiempo, sin parar por cuenta directa de la magia negra y los poderosos hechizos. Entonces creo fuertemente que es exactamente por eso que nunca volvían definitivamente a estar juntos. Él hasta intentó valientemente encontrar a otra persona para recomenzar su vida. Y así, gente, qué locura absurda toda esta historia. O sea, acabó completamente con la vida entera de una persona inocente, ¿no? Y hoy probablemente ella simplemente continuará su vida normalmente como si nada hubiera pasado, conocerá a otras personas y se relacionará nuevamente. Y es exactamente eso.
por puro egoísmo cruel, siendo que cuando estaba con él en la relación, lo trataba terriblemente mal y además lo traicionaba descaradamente sin ningún remordimiento. Y tampoco se puede entender realmente, ¿no, gente? Que suceda una cosa macabra así. Pero en fin, así terminó trágicamente. Muchísimas gracias de verdad por haber enviado el relato perturbador y por compartir esa historia con nosotros. Y ahí, gente, están disfrutando los relatos de hoy. Ya comenten aquí y aprovechen para seguirnos. Y vamos al siguiente relato de la colección, que se llama específicamente Me convertí en una maldita al hacer un pacto sombrío. Hola Fernanda, ¿todo bien contigo? Puedes llamarme simplemente Helena. Ese definitivamente no es mi nombre verdadero real, como puedes ver claramente por la dirección de correo electrónico enviado. Pero no quiero absolutamente arriesgarme a que, no sé, alguien conocido de alguien algún día pueda descubrir eventualmente el monstruo terrible que fui en el pasado. Pensé mucho antes de enviar este perturbador relato y necesito urgentemente desahogarme de algo que me atormenta intensamente desde hace largos años de mi vida. Te conocí a través de un empleado dedicado en mi empresa de arquitectura. Él te estaba viendo durante el descanso del trabajo y me interesé bastante. Me interesé genuinamente en el increíble canal. Qué interesante y curioso, ¿no? La forma en que conoció el canal de Fernanda. En fin, vamos directo al relato. Yo siempre fui una adolescente joven que amaba profundamente la vida lujosa y ostentosa, con mucho dinero y poder adquisitivo. Y como pueden imaginarse fácilmente, mi familia humilde no tenía tanto dinero disponible, pero con mucho esfuerzo arduo y trabajo duro de mis padres dedicados, conseguí finalmente pagar mi costosa carrera y tener mis caprichos y deseos satisfechos. Y a pesar de haber conquistado mi respetable profesión, que gana una buena suma mensualmente, no era absolutamente suficiente para mí y mi ambición. Yo quería mucho más que eso. Viajes lujosos, lujosos a otros países exóticos. Quería autos importados y también quería casas enormes de lujo y mansiones. Y fue exactamente en esa búsqueda incesante de una vida lujosa y ostentosa que conocí finalmente a mi amado Fernando Especial. Él era un empresario de inmenso éxito e inversionista extremadamente pero muy rico financieramente. Y al saber eso sobre él, de inmediato me encargué de que se interesara románticamente por mí de cualquier forma. Y me salió perfectamente el plan. Empezamos a salir casualmente. Y con solo 2 meses de relación, él me pidió oficialmente que fuera su novia. A pesar de llevarme frecuentemente a restaurantes carísimos y regalarme allí generosamente joyas valiosas y varios regalos caros y sofisticados, yo quería insaciablemente más y más. Quería desesperadamente toda su vida. Quería tener absolutamente todo lo que él había conquistado. Pero lo inesperado sucedió sorpresivamente. Además de estar con él egoístamente por su inmenso poder adquisitivo, me enamoré perdidamente de él como una loca completamente obsesionada. Y a pesar de estar conmigo oficialmente, yo lo sentía algo extraño y distante últimamente. Y después de aproximadamente unos 4 meses de noviazgo aparentemente feliz, descubrí devastada que me había traicionado cruelmente con Bárbara, una exnovia antigua de él del pasado. Y en un ataque intenso de furia incontrolable o incluso miedo terrible de perderlo completamente, decidí de inmediato buscar a un sacerdote espiritual experimentado para que pudiera hacer un trabajo poderoso de amarre de amor, para que se enamorara cada vez más intensamente de mí y nunca jamás me dejara. Pagué muy caro por el servicio y funcionó perfectamente como estaba planeado. Y él estaba cada vez más enamorado obsesivamente y loco por mí completamente. Poco tiempo después de eso, él me llamó seriamente para una conversación importante y me confesó que en esa recaída que tuvo con su exnovia, ella desafortunadamente había quedado embarazada de él. Él, en el momento del shock, lloré copiosamente y le dije falsamente que estaba todo bien y que lo entendía, que él iba a mantener responsablemente a ese niño inocente, pero que podía seguir estando conmigo también. Pero así, Fernanda, yo sinceramente no podía dejar eso así de ninguna manera. Imaginen solo que el gran amor de mi vida tuviera un hijo primogénito y no fuera conmigo específicamente. No, absolutamente no podía permitir que eso sucediera. Y fue exactamente así como pensé fríamente en aquel entonces. Y justo después de una noche completamente perdida allí, despierta sin dormir,
Pensando obsesivamente en qué podría hacer para resolver, tomé la drástica actitud de buscar al mismo sacerdote espiritual nuevamente y pagar lo que fuera necesario para que matara cruelmente a ese niño que todavía era solo un feto inocente. Él, por su parte, sorprendentemente, no aceptó mi propuesta. Dijo categóricamente que no le haría daño a nadie y no provocaría intencionalmente la muerte de nadie de ninguna forma. Después de algunas semanas frustrantes, sentí a Fernando una vez más extraño y distante nuevamente, hasta que tomó finalmente la decisión de terminar definitivamente nuestra relación amorosa. Y hasta hoy, sinceramente, no sé exactamente cómo sucedió eso misteriosamente, porque él estaba técnicamente bajo un poderoso amarre de amor, pero aún así inexplicablemente me terminó. Y adivinen qué sucedió. Él todavía volvió rápidamente con la exnovia que era la esperanzosa madre de su hijo, pues ella estaba embarazada de él esperando al bebé. En mi pequeña ciudad había una anciana señora muy conocida y llamada popularmente la bruja malévola. Y yo sabía perfectamente que lo que ella manejaba era mucho más profundo que un trabajo espiritual común de un banda tradicional, ¿sabes, Fernanda? Hasta porque ella era considerada como una satanista practicante de verdad. Y bueno, después de pensar y repensar exhaustivamente, decidí determinadamente buscarla personalmente. Ella me dijo directamente que lo que yo quería era muy grande y poderoso y pasaba más allá de una simple brujería común y tendría que ser necesariamente un pacto sombrío. Y en ese momento crítico, yo llena de ira intensa y también llena de rabia incontrolable, decidí que sí, absolutamente, que podría entonces hacerse un pacto con fuerzas oscuras. Entonces ella pidió específicamente la sangre pura de un inocente para el ritual. Entonces yo, con el dinero que todavía tenía guardado, que había ahorrado cuidadosamente, fui hasta una enfermera inescrupulosa indicada por ella para poder conseguir la tal sangre necesaria. Y ahora el relato se pondrá considerablemente más pesado y perturbador. Esa enfermera corrupta, pagada generosamente por mí. No me pregunten exactamente cómo, porque sinceramente no sabré explicarlo detalladamente. Fue sigilosamente hasta la morgue del hospital municipal. Tomó el frágil cuerpecito de un bebé que había fallecido trágicamente ese mismo día. Y para mi conveniente suerte, ese bebé inocente era hijo de un habitante de la calle miserable, que también fue pagada financieramente para que no hiciera ninguna denuncia formal sobre la misteriosa desaparición del cuerpo de su hijo, que acababa de fallecer recientemente. Y para mi suerte adicional, ese habitante de la calle vulnerable murió pocos meses después de lo ocurrido. En menos de 2 cortas semanas, Bárbara fue encontrada muerta misteriosamente dentro de su propia casa. No pasó ni un mes siquiera, y él vino desesperado detrás de mí y me pidió emocionado matrimonio oficialmente. Yo no podía estar más feliz y realizada y acepté de inmediato sin dudar. Después de poco tiempo de preparación, en una ceremonia íntima con pocos amigos cercanos y solo con la familia presente, nos casamos oficialmente. Y ese fue definitivamente el momento más feliz de toda mi vida. Me convertí en la mujer más exitosa y admirada de toda la ciudad.
y abrí finalmente mi propia empresa de arquitectura de prestigio. Y en pocos meses felices quedé embarazada de una linda niña perfecta, la amada Laura. Y ella era el amor absoluto de nuestras vidas completamente. Cuando Laura ya tenía exactamente 2 años de edad, decidimos embarazarnos nuevamente y expandir la familia. ¿Y adivinen? Era un inesperado embarazo de gemelos lindos. Y llegaron la preciosa Leila y Fernando Jr., el hijo varón. Cuando mis gemelos nacieron finalmente, pasaron pocas horas escasas con vida en este mundo y vinieron trágicamente a fallecer por insuficiencia cardíaca grave. Los dos murieron juntos y nos dejaron completamente devastados. Al día siguiente, cuando volví desolada a casa sin mis adorados gemelos, estaba profundamente triste y me sentía completamente vacía por dentro. Pasé días interminables dentro de mi habitación sin comer ni beber absolutamente nada. Hasta que cierta noche sombría, mientras mi dedicado esposo estaba poniendo a la pequeña Laura a dormir como buen padre hace cariñosamente, vi asustada lo que parecía ser el propio demonio en persona dentro de mi oscuro cuarto. Y esa terrible cosa dijo nítidamente: vine a buscar finalmente lo que me debías desde hace tiempo. Ahora estás completamente libre de la deuda que tenías conmigo. Y justo después de proferir aquello amenazadoramente, se convirtió en densa humareda y desapareció completamente en el aire. Después de algunos años difíciles, tuve felizmente otros 2 hijos saludables y que hasta hoy están bien y vivos. Pero todavía siento profundamente la falta de mis gemelos perdidos, ¿no? Incluso después de largos 13 años desde ese terrible pacto, siento allí el mayor arrepentimiento de toda mi vida entera. Pero sé conscientemente que eso no es absolutamente suficiente, que voy a pagar caro por todo lo que hice terriblemente, ya sea en vida todavía, o tal vez después allí de la inevitable muerte. Bueno, mis queridos hijos y amado marido están bien actualmente. Todavía continúo casada y con la misma vida lujosa y cómoda del principio de todo. Hasta hoy mi marido no sabe absolutamente nada ni sospecha de nada de lo que sucedió. Y bueno, Fernanda, ese fue definitivamente mi relato completo y verdadero. Estoy completamente abierta a severos juicios de cualquier persona. Me siento una persona absolutamente podrida y despreciable por haber hecho todo eso horriblemente. Y si tuviera la mentalidad madura de hoy en día, nunca jamás habría hecho esas cosas terribles. Beso cariñoso y amo profundamente todos tus increíbles videos. Mira, un afectuoso y sincero beso. Muchísimas gracias de verdad por haber enviado el perturbador y chocante relato. Gente, vaya, me pareció extremadamente pesado de verdad. Muy pesado y perturbador de verdad. Así, qué bueno que sabes conscientemente que fue muy equivocado y terrible lo que hiciste. Y es verdad eso. Porque así, de cierta forma clara, pagaste un precio alto, ¿no? Creo firmemente que pagaste caro por el pacto sombrío, los 2 niños inocentes, los 2 bebés frágiles. Probablemente era solo el pacto siendo cobrado, el terrible precio del pacto realizado, pero creo honestamente que el mal profundo que hiciste intencionalmente probablemente todavía debas pagar de alguna forma seria en el futuro, porque quieras o no admitirlo, destruiste completamente 2 preciosas vidas, la vida de la chica bárbara y del niño inocente que estaba allí dentro de ella también creciendo. Gente, qué locura absurda esta historia. Y es muy extraño e interesante, por ejemplo, en este relato específico, que se diferencia bastante mucho de los relatos convencionales tradicionales sobre amarre de amor común. Pero creo firmemente que esto sucedió diferente en este caso particular, porque no fue exactamente bien un amarre simple. Hubo allí un amarre de amor al inicio de la relación, que la seguidora en el caso hizo primero, pero el resto todo más o menos fue un pacto demoníaco, ¿no? Y se aleja considerablemente un poco de lo que es un amarre de amor tradicional. Porque el muchacho Fernando, él continuó siendo una persona buena y decente. Entonces, esa maldad toda, ese pacto sombrío, eso que ella hizo cruelmente, no salpicó negativamente al muchacho inocente. Y generalmente en los relatos aterradores que vemos frecuentemente, por ejemplo, todos los que hubo en esta colección de hoy presentada, por ejemplo, todos, la persona que fue amarrada a través del hechizo, pasa allí por una transformación significativa en la mentalidad y el comportamiento. A veces la persona comienza abruptamente a adquirir un vicio terrible que no tenía antes absolutamente,
una destructiva mala costumbre, empieza a traicionar descaradamente y golpea violentamente a la mujer y bebe excesivamente esto, aquella otro vicio. Entonces en este caso fue muy extraño y diferente porque eso no sucedió de ninguna forma. Él continuó siendo un buen y dedicado padre, probablemente también un buen y presente marido, amoroso y cariñoso. Entonces, así, por lo que ella habló detalladamente, ¿no? Entonces, creo fuertemente que es porque fue un pacto demoníaco y no, así, exactamente un amarre de amor convencional, ¿no? Y me pareció muy curioso e intrigante eso, de haber sido ese diferente y único, ¿no? La víctima que fue amarrada mágicamente, en el caso de él, quedó diferente y distinta a las otras personas afectadas, ¿no? De cómo la gran mayoría de las personas queda transformada negativamente. Pero gente, me pareció ese último relato muy, muy pesado también y perturbador. Porque, vaya, miren ese macabro ritual descrito. O sea, muy pesado y aterrador demasiado. Pero en fin, muchísimas gracias de verdad por haber enviado el chocante relato y compartido esa historia. Vamos a un relato más, pues hoy están chocantes. A veces me quedo pensando cómo las personas llegan a ese punto por causa del amor. Bueno, el nombre del relato es La secuencia de magias. Hola, Nanda. ¿Todo bien contigo? Por favor, no reveles absolutamente mi nombre verdadero, porque esta historia es extremadamente muy pesada y perturbadora. Y no sé, ¿no? Prefiero sinceramente mantenerme completamente en el anonimato y protegida. Quien me contó esta impresionante historia fue mi querida hermana, de quien tampoco voy a mencionar el nombre real ni inventar un nombre ficticio cualquiera para ella en este relato. Mi dedicada hermana trabaja profesionalmente como cuidadora responsable y quien le contó esta aterradora historia fue una anciana señora de la que ella cuidó cuidadosamente durante mucho tiempo extenso. Y mi hermana solo me contó esta perturbadora historia, así como se la contó detalladamente a otras personas de la familia también, después de que esa señora finalmente vino a fallecer en paz. La historia de vida de esa señora es profundamente triste y melancólica, pero al mismo tiempo, paradójicamente, está rodeada completamente de cosas muy macabras y sombrías, que hacía que uno entendiera un poco mejor la triste y solitaria vida que llevaba durante sus años. Bueno, vamos allá, relata. Mi hermana cuidaba de esa señora, en específico diariamente, y mi hermana tenía que cuidarla integralmente porque estaba completamente encamada y dependiente. Hablaba normalmente, pero no tenía absolutamente los movimientos del cuerpo funcional por causa de un terrible accidente que sucedió con ella en el pasado. Voy a contar desde el principio completo hasta cuando se accidentó trágicamente para que entiendan perfectamente la historia y todo lo demás para ver claramente cómo fue una persona absolutamente horrible en vida, ¿saben? Me quedé muy pensativa sobre si contaba en primera persona, como si fuera la propia señora hablando directamente o como si fuera yo misma narrando. Voy a intentar contar como si fueras mi hermana contando personalmente. Está bien, Nanda. Porque creo honestamente que si lo pongo en primera persona como si fuera la señora hablando, quedaría un poco extraño y confuso, ya que no es ella quien está narrando mientras escribo cuidadosamente. Entonces podría terminar poniendo como que palabras inadecuadas en su boca. Está bien. Entendí más o menos exactamente lo que quiso decir con eso. Entonces, a partir de ahora es como si fuera la hermana de esa seguidora mía contando directamente. Está bien, gente. Solo para que no se pierda en la narrativa, porque como ella no colocó nombres específicos, a veces uno se pierde un poco de verdad. Pero ahora es como si fuera la hermana de ella contando personalmente. Bueno, yo llevaba ya aproximadamente unos 4 meses dedicados trabajando para esa anciana señora y fui contratada oficialmente por sus hijos distantes. Hijos esos que no le importaban ni un poco siquiera emocionalmente. Me pagaban allí mi salario mensual y también el salario de las otras empleadas que la cuidaban allí diariamente. Pero iba muy mal a visitarla de verdad. Así, yo nunca entendí muy bien claramente el porqué de que no la quisieran afectivamente. Pero hasta que un día específico ella me contó reveladoramente su historia de vida completa. Y me contó eso poco antes de fallecer finalmente. Y ahí entendí finalmente un poco de ese odio profundo, del porqué. ¿Saben? Ellos tener allí esa rabia intensa hacia ella aun siendo madre. Bueno, cuando ella tenía sus exactos 20 años de edad joven, tenía una mejor amiga cercana. Esa mejor amiga dedicada. Ella estaba casada oficialmente. Porque en aquel tiempo antiguo las mujeres se casaban muy temprano de verdad. ¿Saben?
y ellas tenían una amistad muy grande y profunda, como si fueran hermanas verdaderas, digamos así. Una vivía constantemente en la casa de la otra siempre y recordando algo importante, la mujer de la que yo cuidaba diariamente. La anciana señora, cuando era más joven y bonita, en esta época de los exactos 20 años, no estaba casada ni nada del tipo románticamente. Entonces era completamente soltera y su amiga ya estaba casada oficialmente. Y había un serio problema en todo eso. A pesar de la gran aparente amistad, ella codiciaba muy intensamente al marido de esa tal amiga cercana, solo que él no caía muy bien con sus directas insinuaciones seductoras. Y eso le irritaba muy profundamente, pues era una joven muy bonita y atractiva de verdad. Y todos los pretendientes allí de su edad, ¿no? Que regulaba allí su edad aproximada, estaban completamente enamorados de ella perdidamente. Pero el hombre que ella quería desesperadamente no demostraba interés. Debe ser porque era fielmente casado, ¿no? Ay, gente, por el amor de Dios de verdad. Eso no es amor verdadero. Es ego herido y lastimado, porque ella tenía varios hombres disponibles, pero no, ella quería obsesivamente al de la amiga casada. En fin, no me voy a estresar aquí. Vamos a continuar. Y ella quería porque quería obsesivamente, pero él nunca caía con sus insinuaciones seductoras de verdad. Hasta que ella resolvió finalmente recurrir desesperadamente a la magia negra. Y al inicio de los intentos, ella no consiguió hacer un amarre de amor efectivo, porque los amarres de amor tradicionales solo funcionan cuando hay allí algún vínculo afectivo entre las dos personas involucradas. Sin embargo, astutamente, ella comenzó a hacer poderosas hechicerías para que la pareja empezara a pelear constantemente y alejarse emocionalmente. Y eso fue funcionando progresivamente, hasta que en un momento crítico en que los dos habían terminado definitivamente por causa de esas peleas constantes que fueron causadas por esa mujer manipuladora de la que yo cuidaba, terminaron finalmente y ella no perdió tiempo siquiera, fue allá de inmediato y lo llamó para tomar juntos. Ellos terminaron estando románticamente. En eso que estuvieron se abrió un espacio allí, una grieta perfecta, para que ella consiguiera hacer un amarre de amor poderoso, porque no. Ella quería porque quería obsesivamente al hombre allí, de la amiga cercana. Solo que en eso que hizo el primer intento de amarre de amor, ella se dio cuenta frustrada de que no funcionó del todo completamente. O sea, sí, específicamente, ella hizo el amarre ritualístico, ellos estaban a veces casualmente, pero él no parecía estar completamente enamorado de ella intensamente. Y para empeorar aún más, poco tiempo después de eso, él terminó volviendo nuevamente con la chica que era su gran amiga cercana, lo que la dejó con mucha, pero mucha rabia incontrolable de verdad. Y fue exactamente ahí donde ella comenzó a hacer un trabajo tras otro obsesivamente, aun continuando allí con la falsa amistad con la otra chica inocente. Ellas continuaron algo amigas aparentemente, pero la mujer del chico no tenía ni idea alguna de que su mejor amiga y él habían estado juntos secretamente. Y ahí, esa situación toda fue dejándola con mucha rabia creciente, ¿saben? Ella hacía un amarre de amor encima del otro constantemente, y no surtía el efecto deseado. El chico continuaba bien y feliz con la amiga de ella de todos modos. Y ella fue haciendo varios amarres de amor poderosos insistentemente, hasta que cierta vez específica, una chica, que era la chica que hacía el amarre de amor para ella regularmente, le dijo alertándola que parara de inmediato, porque eso iba a traer consecuencias muy graves y terribles para ella inevitablemente. Porque había algo poderoso que protegía muy fuertemente al chico y su relación con esa chica especial. Y ahí ella resolvió ir a ver a otra chica diferente que también realizaba magias y trabajos. Y fue ahí exactamente que descubrió sorprendentemente que no estaba funcionando, justamente porque la madre del chico era una mujer muy espiritualizada y poderosa y sabía perfectamente que ella estaba haciendo esas terribles magias, esas cosas para su hijo amado. Y como amaba profundamente a la nuera y quería a su hijo con ella, porque sabía que era una chica de oro especial, estaba como que deshaciendo los hechizos. No sé si eso es realmente posible, Nanda, pero ella lo hacía constantemente. Y cuando la tal chica descubrió finalmente, se puso completamente furiosa y trastornada, porque fue exactamente ahí que vio claramente que los hechizos no estaban funcionando de verdad, porque había alguien más poderoso en la magia que ella interviniendo activamente en todo lo que hacía. Y fue ahí que tuvo una idea completamente maligna y diabólica. Pagó carísimo en un trabajo específico para simplemente acabar cruelmente con la vida de la madre inocente del chico. Pagó mucho, mucho caro de verdad en eso. Fue como si en la época hubiera pagado aproximadamente unos 20.000 reales. Eso hoy es mucho dinero considerable, claro, pero en la época en que esa historia sucedió era todavía más dinero valioso y significativo. Nanda.
Solo sé que ella me contó que en poco tiempo aterrador, cosa de apenas 2 cortos meses, la madre del chico falleció trágicamente, o falleció de un accidente repentino, siendo que ella no tenía ningún problema de salud anteriormente. Entonces, así claramente, con certeza fue la magia negra que funcionó perfectamente. Después de eso terrible, ¿no? Pasaron allí los meses siguientes. Ella vio que ya no tenía la madre del tal chico para poder intervenir protegiéndolo en sus magias y todo lo demás. Ella comenzó de inmediato a hacer más amarres de amor intensos. Incluso la chica que hacía allí las magias, diciéndole insistentemente que parara urgentemente, porque eso en algún momento iba a traer consecuencias muy malas y terribles para ella inevitablemente. Pero ella no quería absolutamente parar de ninguna manera. Quería, o sea, a toda costa posible, a ese tal chico específico y quería quedarse con él exclusivamente. Y no aceptaba como que perderlo con la amiga rival. Gente, qué locura absurda esa obsesión. Ella no estaba perdiendo nada de verdad. Él ni siquiera era de ella de verdad. Pero, en fin, así, Señor del cielo, búscate otro hombre cualquiera, mi niña, déjalo estar. O todo el dinero que esa mujer gastó insanamente. Gente, por el amor de Dios, de verdad. Ay, no aguanto eso, no. En fin, está bien. Ella volvió determinadamente a hacer algunos poderosos amarres de amor. Y esos amarres finalmente comenzaron allí a funcionar progresivamente. Recordando que estaba funcionando funcionalmente, porque la madre protectora del chico ya no estaba viva físicamente, ¿no? Y ahí los amarres de ella comenzaron a hacer más efecto intenso. El chico, aunque saliendo seriamente con la mejor amiga de ella, volvió a buscarla secretamente. Solo que era esa cosa complicada, es que él amaba mucho profundamente a esa chica inocente. Entonces, hacía que así, por más que estaba mágicamente amarrado a esa chica de la que yo cuido actualmente, al mismo tiempo, paradójicamente, todavía estaba enamorado de la otra intensamente. Entonces, así claramente, él se quedaba muy dividido aquí y allá constantemente, o sea, eso confuso, ¿saben? Lo que la dejaba todavía más irritada y frustrada, ¿saben? Todo absolutamente la irritaba profundamente. Y ella comenzó a pensar obsesivamente que tenía que quitar también a la tal chica del camino para poder quedarse con él solo para ella exclusivamente. Y fue ahí que ella hizo un terrible trabajo para poder también acabar cruelmente con la vida de la chica inocente. Desafortunadamente lo logró terriblemente, terriblemente. La chica murió poco tiempo después en un trágico accidente de moto y fue ahí que finalmente ella pudo quedarse con tal chico definitivamente. Bueno, los años pasaron naturalmente, ellos quedaron juntos oficialmente, a base de mucho amarre de amor constante, pues ella tenía que hacer uno tras otro obsesivamente. Él pasó a ser una persona muy alcohólica, viciada, usuario de drogas pesadas, pues así claramente él no era feliz con ella de verdad. Y él quería a toda costa terminar definitivamente, pero no podía absolutamente por causa del poderoso amarre. Y ahí, como ya no tenía eso de estar allí constantemente, o sea, saben, es revitalizando cada vez más intensamente los amarres que le hacía el chico obsesivamente, como que el hechizo fue perdiendo efecto gradualmente. Y él de vez en cuando constantemente se quedaba diciéndole en la cara que en cualquier momento se iba y definitivamente iba a salir de su vida para siempre, porque él realmente no la amaba de verdad. Y a pesar de todos los años que ya habían pasado juntos, él todavía estaba completamente enamorado de aquella primera chica inocente, a quien ella, en el caso de ella, no acabó cruelmente con su vida fríamente, hasta que un día específico él llegó muy borracho a casa tambaleándose. Eso ya había pasado muchos y muchos largos años. ¿Está bien? Y él llegó muy borracho a casa y él y ella comenzaron a pelear violentamente, o sea, a pelear muy ferozmente de verdad. Y la casa en que vivían en esa época específica
Tenía 2 pisos completos y una enorme y alta escalera. Mientras estaban allí peleando intensamente, la pelea que era solo palabras agresivas pasó a la agresión física violenta. Y ahí él terminó empujándola con fuerza. Y ella cayó brutalmente de la escalera, y era una escalera bastante alta y peligrosa. Bueno, no se sabe con certeza exactamente, pero se especula fuertemente que él creyó que la había matado en ese momento, porque ella rodó la escalera violentamente y terminó allí desmayada completamente, y él la llamaba desesperadamente, y probablemente ella no respondía porque se había desmayado profundamente. Entonces no se sabe con certeza, pero se especula que él creyó que la había matado accidentalmente y por eso se quitó la vida a continuación. Y lo hizo trágicamente con un arma de fuego fatal, pero ella no murió en ese momento, y fue por causa de ese terrible accidente de la escalera que se fracturó alguna parte crítica de la columna y terminó quedando encamada permanentemente. Y era exactamente por eso que mi hermana la cuidaba diariamente. Cuando finalmente falleció, murió todavía hasta joven relativamente. Estaba con solo 56 años de edad. Y solo falleció por causa de una peligrosa bacteria que contrajo en el hospital desafortunadamente. Pero así claramente, ella sufría mucho intensamente en cama porque no podía hacer absolutamente nada sin la ayuda de otras personas constantemente. Y cuando le contó esa historia completa a mi hermana, se la contó como algo arrepentida, para alertar seriamente para que mi hermana nunca hiciera lo mismo terrible que ella hizo en su vida. Yo no sé exactamente si sus hijos sabían de ese amarre que ella hizo, de todas esas macabras historias, pero por algún motivo desconocido no la querían mucho emocionalmente. Y ahí, gente, el relato termina aquí. Y gente, qué historia, ¿no? O sea, la mujer acabó con la vida de 2 personas. Tres, ¿no? Porque también acabó con la vida del chico, ¿no? El chico no quería, él no le gustaba, pero no. Su ego fue más fuerte, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Ay, ay, es duro. Pero oye, un beso. Muchísimas gracias por haber enviado el relato. Ahora vamos al siguiente relato. El nombre de nuestro siguiente relato se llama específicamente Mi amiga Flavia. Hola Fernanda, ¿todo bien contigo? El nombre del título está correcto, pero no hay ningún problema en que cites públicamente su nombre real. Ay, porque creo sinceramente que ella nunca verá ese video tuyo. Y si lo ve por casualidad, es la más pura verdad absoluta, ¿no? Ella sabe perfectamente lo que hizo de malo. Pero, en fin, esta historia sucedió en la vida de esa mi amiga cercana, a quien le di el nombre específico del relato. Bueno, ella es mi amiga hasta hoy incluso. Nos hablamos regularmente y todo lo demás normalmente. Pero quiero dejar bien claro y evidente que no le doy la razón en relación a eso terrible que hizo, porque hasta hoy creo firmemente que fue una actitud muy mala y equivocada de su parte, pero vamos al relato. Esa mi amiga Flavia es una mujer muy bonita y atractiva y cuando tenía sus exactos 25 años de edad, conoció a un chico interesante. Chico ese que solo comenzó a salir casualmente con él porque ella pensaba que tenía mucho dinero disponible. Conozco a Flavia desde que éramos adolescentes jóvenes, nos conocimos en la escuela de verdad. Y ella siempre hablaba constantemente que un día iba a conseguirse un hombre rico para casarse oficialmente. Así, cueste lo que cueste de verdad, porque ella no iba a estudiar seriamente, no iba a trabajar profesionalmente, ella quería ser mantenida completamente por alguien. Y bueno, conoció a ese chico específico en una animada fiesta y él parecía de verdad tener mucho dinero, aparentemente. Entonces ella comenzó de inmediato a relacionarse con él interesadamente. Y por más que así claramente, él era un chico algo feíto de verdad, muy aburrido, demasiado malo para conversar. Tenía la parte importante del dinero, que era lo que abría mucho los ojos de mi ambiciosa amiga. Solo que después de convivir un tiempo, ella descubrió decepcionada que él no tenía tanto dinero así todo, que quien tenía dinero de verdad era el padre del rico, el padre de él, muy diferente a él completamente. Era tipo podrido de rico de verdad, mucho, pero mucho rico de verdad, financieramente. Sin embargo, importante, el padre de él estaba casado oficialmente, tenía familia constituida, otros hijos también. Y ese chico con el que ella se relacionaba románticamente, inclusive era el hijo mayor de él primogénito. Como era un chico muy rebelde y problemático, no disfrutaba tanto del dinero del padre rico, ¿saben? Era más la madre quien le consentía, le daba carro importado, esas cosas materiales, pero no tenía tanto dinero como el padre millonario. Y después
de que ella comenzó a frecuentar regularmente la casa de la familia y todo lo demás, porque la relación de ellos fue poniéndose seria gradualmente. Su ojo comenzó a crecer ambiciosamente en relación al padre del chico rico. Por diversas veces le di consejo sensato para que parara de inmediato con esa peligrosa locura, porque ella comenzó a hablar seriamente de verdad que iba a invertir románticamente en el padre del chico, porque él sí tenía mucho dinero de verdad. Y yo, como su leal mejor amiga, le daba muchos consejos para que no hiciera eso terriblemente, porque ella sí claramente es muy bonita de verdad, y ella con certeza iba a conseguir lo que quería fácilmente. Sin embargo, desafortunadamente, iba a destruir completamente a toda una familia entera. Pero ella intentó insistentemente, intentó obsesivamente, hasta que finalmente consiguió acostarse con su propio suegro, digamos así. El problema fue que por más que ella fuera una rubia muy linda de verdad, esbelta y todo lo demás atractivo, él amaba profundamente a la esposa. Dijo categóricamente que había sido un gran error terrible porque estaba borracho en ese momento. Esas disculpas típicas de hombre infiel. Y dijo firmemente que eso no podía repetirse jamás más, aun porque ella era su nuera oficialmente. Solo que ella no estaba satisfecha absolutamente. Ella lo quería a toda costa posible, principalmente por la ventajosa parte económica. Y fue ahí exactamente que ella comenzó a hacer varios poderosos amarres de amor para que el tal chico se quedara de vez con ella exclusivamente. Y ella hizo varios amarres, está bien ahí. No fue uno o dos solo, no de verdad. Fueron varios intentos porque por algún motivo desconocido no estaba funcionando funcionalmente. No sé si estaba yendo a la persona equivocada para hacerlos. El suegro comenzó a buscarla secretamente y por causa de eso ella terminó fríamente con el chico novio. Cuando él descubrió devastado que ella estaba saliendo con su propio padre, quedó completamente destrozado emocionalmente. Hasta intentó matarse desesperadamente, pero no llegó a concretarlo felizmente. La madre del chico también quedó completamente destrozada porque fue una historia que dejó a todo el mundo en shock en la ciudad. Nuestra ciudad no es una ciudad muy grande de verdad. Y recuerdo perfectamente que en aquel entonces fue algo de lo que todo el mundo estuvo hablando intensamente de verdad. Y hasta hoy actualmente, Fernanda están juntos oficialmente. Y, sorpréndanse, ella va a tener un hijo de él en breve. Recordando casi claramente, ella está con él por puro interés económico de verdad. Y la cuestión de haber buscado tener un hijo es porque pretende calculadamente, más temprano o más tarde, dejarlo e irse y tener allí al niño para recibir pensión alimenticia ventajosa. Mal sabe ella ingenuamente que los poderosos amarres de amor que hizo son para siempre eternamente, y probablemente nunca conseguirá librarse de él completamente jamás. Y ahí, gente, el relato termina aquí de verdad. Y yo hasta iba a comentar eso, pero ella ya comentó, ¿no? Que no va a poder librarse de ese hombre así fácilmente. Si ella hizo amarre de amor. Y así, gente, ni siquiera sé si hay forma de deshacer. Porque igual en el primer relato, hasta tenía la madre del chico que deshacía y tal. Pero no todo el mundo consigue hacer ese tipo de cosas, no. Porque dicen que el amarre de amor es muy serio, ¿no? Es una cosa que después no tiene. Es como si no tuviera vuelta. Entonces, así, después creo que ella se va a arrepentir un poquito de haber hecho eso, ¿no, gente? Qué locura, ¿no? Lo que no hace la gente por causa del dinero. Me quedo boba con algunas historias.